El gruñido del lobo atravesó la quietud congelada como una cuchilla a través de la mantequilla. Daniel Harper detuvo su yegua con una suave presión de sus piernas, inclinando su cabeza hacia el ruido. El expansivo desierto del norte de Arizona se extendía ante él, desolado, pálido e implacable bajo los cielos de finales de diciembre. Otro sonido surgió, más agudo e inconfundiblemente humano. El grito de un infante. Daniel desmontó en un solo movimiento fluido, su carabina Winchester deslizándose desde su funda de cuero hacia manos experimentadas. 3 inviernos de soledad le habían enseñado a actuar con intención en este terreno. La demora asesinaba más rápidamente que la escarcha. Tranquila, muchacha, susurró a la yegua. Regresaré en breve. Su calzado crujió a través del suelo cubierto de hielo mientras seguía los ruidos a través de cedros dispersos y matorrales. La brisa tenía colmillos esta tarde, perforando su chaqueta y portando la fragancia de perenne y nevada inminente. He discovered them in a tiny space between boulders. 2 jóvenes apaches, ambas niñas que no aparentaban más de 5 o 6 veranos, presionadas contra una formación de piedra a 15 pies de distancia. Un lobo color pizarra merodeaba, su esqueleto evidente bajo su pelaje estacional. La inanición triunfando sobre el instinto. La niña mayor había posicionado su cuerpo hacia adelante, un brazo delgado extendido defensivamente sobre su hermana menor. Daniel levantó el Winchester en un gesto fluido. El depredador lo detectó inmediatamente, ojos ámbar ardiendo mientras giraba con el pelaje erizado. El disparo fracturó el silencio, reverberando a través de la extensión estéril. El lobo cayó a mitad de gruñido, una voluta de vapor su última ofrenda a la existencia. Los niños permanecieron inmóviles, ojos de obsidiana cambiando entre él y la criatura fallecida. Daniel bajó su arma de fuego gradualmente y se arrodilló para igualar su altura. Están protegidas ahora, murmuró gentilmente, la ternura en su tono extraña incluso para sus propios oídos. Ese lobo no las amenazará más. Destapó su cantimplora y la extendió. La niña mayor hizo una pausa, examinándolo con ojos demasiado antiguos para su juventud, antes de aceptar. Permitió a su hermana el primer trago. Sus prendas de piel de ante estaban raídas, insuficientes contra la mordida del invierno. Daniel se quitó su chaqueta y la ofreció hacia adelante. Se aproxima mal tiempo. Mi morada no está distante. La niña mayor aceptó el abrigo sin palabras, envolviéndolo alrededor de ambas formas. La mirada de la más pequeña permaneció fija en sus rasgos, buscando algo que solo ella entendía. Cuando Daniel se levantó para guiarlas hacia su yegua, sus diminutos dedos se extendieron hacia afuera y agarraron el material áspero de su camisa. El toque no anticipado envió una corriente a través de él, una sensación semejante a calidez olvidada. La yegua resopló a su aproximación, pero permaneció tranquila mientras Daniel izaba a las jóvenes sobre la silla. La atmósfera se había profundizado, nubes espesas garantizando nieve para la noche. Su elección ya estaba determinada, localizar su tribu necesitaría esperar. Agárrense firmemente, dirigió, agarrando las correas de cuero para guiar la yegua hacia el hogar. La morada emergió a través de la nevada intensificada, una construcción sin pretensiones de madera manualmente moldeada con una chimenea de roca liberando un estrecho flujo de humo. No particularmente impresionante, pero robusta contra la tempestad entrante. La visión no agitó ninguna emoción específica en Daniel. Había servido como refugio, nunca residencia, durante 3 largos años. La entrada de la cabaña gimió al abrirse para exponer un interior mínimo. Una sola cámara con un hogar de piedra, una mesa construida toscamente acompañada de 2 asientos, un catre delgado en la esquina lejana, y escasamente algo más sugiriendo ocupación permanente. Un retrato solitario en un marco de madera descansaba en el estante, el único ornamento en un ambiente por lo demás práctico. Daniel posicionó a las niñas junto a la chimenea, agregando madera para intensificar las llamas. Caliéntense, instruyó. Localizaré sustento. La niña mayor mantuvo a su hermana cerca, monitoreando cada acción de Daniel mientras él ponía una tetera de legumbres a calentar y tallaba pan de una hogaza redonda. Su conversación susurrada en apache generó una cercanía extraña en la cabaña que había experimentado solo quietud. El enfoque de la niña más joven se desvió hacia el retrato.
gesticuló, inquiriendo con su expresión. El pecho de Daniel se contrajo. Esa era mi esposa, declaró. Rebecca. Ella partió ahora. Partió. Una palabra tan inadecuada para la devastación de presenciar a Rebecca sangrar después del nacimiento sin vida de su hijo infante. Por los montículos de entierro emparejados que excavó detrás de la enfermería de la misión. Por su resolución de desaparecer en el campo remoto en lugar de regresar a su granja en Colorado. Las niñas consumieron alimento cautelosamente, la mayor probando cada bocado antes de permitir a su hermana participar. Daniel las observó desde su asiento, observando cómo los párpados de la más pequeña se volvían pesados en el calor. La mayor preservó su alerta incluso mientras la fatiga tiraba de ella. ¿Tienen identidades?, inquirió, no esperando respuesta. La niña mayor titubeó. Calla, ofreció al fin. Ella es Nita. Daniel, respondió, tocándose el torso. Daniel Harper. Calla asintió una vez, reconocimiento en lugar de aprobación. Mientras la oscuridad descendía afuera, Nita se acurrucó contra su hermana y se rindió al sueño. Calla resistió más tiempo, su cabeza bajando y luego chasqueando hacia arriba repetidamente hasta que ella también se rindió. Daniel extendió su manta de dormir junto al fuego para ellas y se retiró a su propio catre. El vacío acostumbrado de la cabaña había sido alterado, ocupado ahora con el sonido de respiración silenciosa y murmullos ocasionales. Miró las vigas superiores, recordando otros sonidos, la alegría de Rebecca, sus melodías mientras trabajaba, sus discusiones que se extendían hasta la oscuridad. Por primera vez en años, la quietud no lo comprimió contra él como masa tangible. La mañana llegó con el ruido de cascos acercándose. Daniel despertó completamente en un latido, años de aislamiento habiendo agudizado su conciencia ante cualquier perturbación. Las niñas permanecieron durmiendo junto al fuego atenuado mientras él se ponía su calzado y recuperaba la carabina de su posición junto a la entrada. Afuera en la plataforma, el aire frígido invadió sus pulmones. Una jinete solitaria avanzó a través de la nieve prístina. Una mujer sobre un pony manchado, su cabello negro como el cuervo trenzado bajo una manta carmesí gastada drapeada sobre sus hombros. Se detuvo en el límite del claro, evaluando la cabaña y al hombre que la observaba. La entrada de la cabaña crujió detrás de él. Calla se materializó, ojos expandiéndose ante la visión de la jinete. Allita gritó, la palabra erupcionando de ella como una bendición. Ambas niñas se precipitaron pasando a Daniel, Nita tropezando en su urgencia mientras corrían hacia la mujer que ya había desmontado y colapsado sobre sus rodillas en la nieve. Sus voces ascendieron en apache rápido, demasiado rápido para que Daniel comprendiera más que una sílaba o dos. Los brazos de la mujer las rodearon a ambas, su rostro enterrado en su cabello, hombros temblando con emoción silenciosa. Cuando levantó su mirada, se conectó con la de Daniel a través de la extensión. Dignidad y cautela batallaban en sus rasgos mientras se ponía de pie, manteniendo a las niñas cerca de sus flancos. Usted las asistió, articuló en inglés medido. Soy Allita. Daniel reconoció. Un lobo las tenía atrapadas. Las traje aquí lejos de la tormenta. La obligación es mía, la voz de Allita transmitía fortaleza tranquila. Nuestras costumbres dictan que la vida preservada debe ser compensada. Daniel frunció el ceño. No hay obligación. Simplemente hice lo necesario. Allita lo estudió, evaluando su carácter. Usted mora solo aquí. No era una pregunta, pero Daniel respondió de todos modos. 3 años presentemente. Mi esposo pereció batallando soldados. Mi padre era blanco, un traidor. No encajo en ningún reino ahora. Enderezó su postura. Propongo servicio en su hogar por la supervivencia de mis hijos. La sugerencia permaneció en la atmósfera frígida entre ellos. La mandíbula de Daniel se apretó. Esa no es mi manera, señora. Usted no está en deuda conmigo. Usted malinterpreta, Allita contrarrestó. No poseo ningún lugar al cual viajar. Mi tribu me expulsó por herencia mixta. Los colonos blancos perciben solo apache. Una mujer sin compañía confronta la mortalidad en estos territorios. Su voz permaneció compuesta.
Esto no es recompensa. Es existencia. Daniel miró más allá de ella hacia el terreno blanco infinito. Una tempestad se estaba formando en el horizonte. Había dedicado 3 años evitando complicaciones con otros, y ahora esta mujer presentaba enredos que no estaba seguro de desear. ¿A dónde viajaba entonces?, cuestionó. Hacia el norte para localizar al pariente de mi esposo cerca del territorio de Colorado. Ayita miró la atmósfera amenazante. Un viaje de numerosos días. Daniel contempló los rasgos demacrados de las niñas, la tempestad aproximándose, las extensas millas de territorio peligroso que separaban aquí del límite de Colorado. Primavera, declaró finalmente. Puede invernar aquí hasta el deshielo primaveral, luego elegir. La expresión de Ayita no reveló nada, pero reconoció una vez. Hasta la primavera. Los días progresaron y los patrones de la cabaña se transformaron. La presencia de Ayita introdujo estructura a áreas que Daniel no había reconocido que requerían atención. Reparó rasgaduras en sus prendas sin comentario, reorganizó sus provisiones limitadas para practicidad, y extendió sus provisiones con comprensión de vegetación invernal consumible. Las niñas se adaptaron más rápidamente que los adultos. Nita seguía a Daniel durante sus tareas, entregándole sinceramente implementos o asegurando sujetadores cuando reparaba la extensión del refugio. Kaya mantenía separación cautelosa, pero sus ojos agudos no pasaban nada por alto. Comenzó a adquirir vocabulario inglés, acumulándolos como objetos valiosos. ¿Cómo se llama esto?, inquirió un crepúsculo, indicando las piezas de ajedrez que Daniel había tallado años antes y nunca había utilizado. Ajedrez, Daniel respondió. Es un pasatiempo. Instrúyame, Kaya insistió. Y así él lo hizo. Una tarde a finales de enero, invitados llegaron sin anuncio. 2 hombres del municipio 30 millas hacia el este. George Patterson y Samuel Harding habían comerciado con Daniel ocasionalmente, una relación construida sobre compromiso mínimo e indiferencia recíproca. Escuché que adquirió compañeros. Harper, Patterson anunció mientras desmontaban, su atención fija en Ayita, quien ocupaba el portal. No esperaba que se relacionara con nativos. Sus asuntos son de ellos, George, Daniel respondió uniformemente. ¿Qué ocasiona su visita? Pensé que debería comprender que hay discusión. Harding expulsó fluido de tabaco en la nieve. Los militares han estado experimentando dificultades con forajidos al norte. Ciertas personas se están volviendo ansiosas sobre indios ocultándose. Nadie se está ocultando, Daniel declaró. Simplemente soportando el invierno, eso es todo. La sonrisa de Patterson falló en contactar sus ojos. El mayor Thompson está ensamblando una milicia, discutiendo operaciones de limpieza para la primavera. Gesticuló hacia Ayita. Mejor no acostumbrarse demasiado a su situación. Siguiendo su partida, la tensión persistió como humo de pólvora. El semblante de Ayita permaneció tranquilo, pero sus nudillos se habían blanqueado alrededor del cucharón de madera que agarraba. Temen lo que no pueden comprender, murmuró quedamente. Ha sido perpetuamente así. Ese crepúsculo, después de que las niñas durmieran, Ayita discutió su existencia. Su escolarización en una institución misionera, su matrimonio contra los deseos de ambas familias, la muerte de su esposo y su morada. He atravesado entre reinos mi completa existencia, declaró, dedos manipulando una pieza de tendón en cordaje trenzado. Demasiado blanca para la tribu de mi madre, demasiado apache para mi padre. Daniel observó sus manos, firmes y seguras en su labor. Esos hombres no determinarán lo que transpira aquí, declaró. Ya lo han hecho, Ayita respondió. Sus pensamientos perciben solo lo que anticipan percibir. Daniel vertió café para ambos. ¿Qué percibe cuando contempla la primavera? La mirada de Ayita encontró la suya a través de la mesa modesta. Percibo nieve que debe disolverse antes de que emerja crecimiento fresco. Percibo rutas que pueden revelarse o sellarse. Percibo a mis hijos protegidos, titubeó. ¿Qué percibe, Daniel Harper? La indagación se asentó en él como una piedra descendiendo a través de agua inmóvil. Durante 3 años había percibido nada adelante excepto días vacantes conectados juntos. Ahora el futuro contenía formas que no podía definir completamente.
No entiendo aún, respondió verazmente. Pero estoy comenzando a observar. El grito de un lobo penetró la oscuridad prematutina, lo suficientemente cerca que Daniel se despertó sobresaltado, agarrando su carabina antes de que la conciencia lo poseyera completamente. Ayita ya estaba moviéndose, arco preparado, despertando silenciosamente a las niñas y dirigiéndolas a la esquina más distante de las aberturas. Afuera, siluetas se movían a través de la luz pálida. 4, quizás 5 lobos rodeando el recinto modesto donde la yegua pisoteaba ansiosamente. La inanición los había vuelto audaces, obligándolos a aventurarse acercándose a la cabaña buscando sustento. Han estado observando, Ayita declaró, inspeccionando su arco. 3 días presentemente. Daniel no había percibido, una realización que lo perturbó más que los lobos. ¿Cómo lo reconoció? Atiendo, respondió llanamente. Entregó a Kaya un contenedor de flechas. Permanezcan preparadas. Se posicionaron, Daniel en la entrada frontal, Ayita en la abertura lateral. Los lobos continuaron rodeando, constriñendo su arreglo alrededor del corral. Cuando el animal inicial se lanzó contra la barrera tosca de madera, el disparo de Daniel lo derribó a medio salto. El chasquido de la carabina dispersó la manada momentáneamente, pero la inanición sustituyó la prudencia. Un segundo lobo se precipitó hacia el refugio de aves en el flanco de la cabaña. La flecha de Ayita lo atrapó en el cuello antes de que alcanzara la entrada endeble. Los lobos sobrevivientes se reagruparon, más cautelosos presentemente, pero reacios a renunciar a su persecución. Cuando el amanecer iluminó la atmósfera oriental, Daniel detectó movimiento fresco más allá de la madera. Jinetes aproximándose. 3 hombres con carabinas a través de sus monturas. George Patterson los lideraba. Adquirió más dificultad, Daniel murmuró, gesticulando hacia los jinetes. La expresión de Ayita se endureció. Los lobos que reconocemos no son perpetuamente los más peligrosos. Los hombres se detuvieron en el margen del claro. Patterson levantó una mano en falso saludo. Pensé que detectamos disparos, Harper, anunció. Vinimos a verificar si requería asistencia. Sus ojos se desplazaron hacia Ayita en la abertura, arco todavía preparado. Aunque parece que su mujer está manejando asuntos. Controlado, Daniel respondió, saliendo de la plataforma. Obligado, inquirió un hombre de barbas detrás de Patterson. Por la manera en que lo comprendo, se ha vuelto indígena, residiendo con indios, abandonando a su propia clase. Mi tierra, mi preocupación, Daniel declaró. Su carabina permaneció dirigida hacia abajo pero lista. Aprecio la preocupación, pero pueden partir. Quizás no deseamos partir, Patterson respondió. Quizás vinimos a discutir la dificultad apache en estas regiones. Gesticuló hacia la cabaña. El mayor declara que todos los indios deben estar en territorio de reservación. Aquellos que no lo están son objetivos legítimos. Los lobos se habían retirado a la línea de árboles, pero permanecían visibles, observando. Daniel se descubrió capturado entre 2 amenazas, ninguna dispuesta a retirarse. Esta mujer y sus hijos están bajo mi salvaguarda, anunció, elevando su voz para alcanzar a todos los jinetes. Cualquier hombre que los amenace se dirige a mí. El semblante de Patterson se oscureció. ¿Está seleccionando a ellos sobre su propia clase, Harper? Estoy seleccionando lo que es apropiado, Daniel replicó. Ustedes compañeros hagan lo mismo y partan. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Detrás, Daniel sintió a Ayita moviéndose al portal, el crujido gentil de su cuerda de arco tensada. El hombre de barba se expulsó en la nieve. Está cometiendo un error, Harper. La primavera se aproxima y las circunstancias van a transformarse. Miró hacia los lobos observando desde la madera. No todos los depredadores son tan evidentes. Patterson reconoció cortésmente. Lo estaremos encontrando. Los jinetes partieron con el sol ascendente, sus advertencias permaneciendo en la atmósfera frígida mientras se desvanecían en los árboles. La manada de lobos finalmente se disolvió también, dejando solo nieve carmesí y silencio permaneciendo. Aida's hand located Daniel's arm, her touch hesitant. Regresarán, declaró quietamente. Daniel reconoció.
Lo espero. Cuando llegue la primavera, comenzó. La primavera es meramente una estación, Daniel interrumpió. No determinan nada para nosotros. Sus dedos se apretaron brevemente en su manga antes de retirarse. Nosotros, repitió, la palabra portando una indagación. Daniel contempló la cabaña, ya no el refugio vacante al que se había retirado en duelo, sino algo evolucionando en una residencia. En el portal, Kaya y Nita observaban, sus semblantes solemnes pero sin temor. Nosotros, verificó. Abril entregó las primeras flores silvestres emergiendo a través de la nieve disolviéndose alrededor de la cabaña. La construcción misma había alterado. Grabados primitivos adornaban los postes de la plataforma donde Kaya practicaba con su cuchilla fresca. La acumulación de piñas y piedras peculiares de Nita alineaba los alféizares de las ventanas, y racimos de plantas medicinales suspendidas de las vigas donde Ayita las había posicionado para deshidratar. Daniel ocupaba los escalones de la plataforma, preparando una brida mientras observaba a Anita persiguiendo una mariposa a través de la hierba emergente. Adentro podía detectar a Ayita y Kaya conversando en apache e inglés combinados, sus voces un fondo confortable para su labor. Spring had arrived as guaranteed, the season of departure, according to their winter understanding. Ayita se unió a él en los escalones, su presencia familiar presentemente en maneras que no podía haber visionado meses anteriores. Ocuparon silencio amigable, observando la investigación de Nita del reino emergente. La ruta será transitable pronto, Ayita declaró finalmente. El viaje hacia el norte sería factible. Las manos de Daniel se detuvieron en el cuero. ¿Ese es todavía su deseo? El deseo es extravagancia que no me he permitido, alisó su falda, un gesto que había llegado a identificar como ella recolectando pensamientos. Por años la supervivencia fue adecuada. Y presentemente cuestiono qué crece después de que el invierno concluye. Su mirada encontró la suya directamente. ¿Qué percibe cuando contempla adelante, Daniel Harper? Se había cuestionado a sí mismo la indagación idéntica cada día mientras la primavera se acercaba. La respuesta se había estado formando gradualmente, como hielo descongelándose en el arroyo. 3 años he estado parcialmente vivo, declaró, atravesando días sin experimentarlos. Entonces ustedes y las niñas llegaron, y, gesticuló hacia la cabaña, el patio despejado, la parcela de jardín modesta que habían preparado conjuntamente. Este lugar era refugio. Ahora es algo diferente. ¿Y si hombres como Patterson regresan? Lo harán, Daniel reconoció. Y confrontaremos eso, también. Nosotros, Ayita repitió, justo como lo había hecho meses anteriores, pero esta vez con certeza en lugar de indagación. El día siguiente, bajo el árbol álamo envejecido donde hojas diminutas acababan de emerger, Daniel y Ayita se pararon con las niñas como observadoras. Ningún clérigo, ningún documento, ninguna banda, solo manos unidas y palabras habladas, un voto tan obligante como cualquier ceremonia eclesiástica. Rescató a mis hijos de los lobos, Ayita declaró, su voz firme y asegurada. Pero me rescató de una existencia sin promesa. Esa es una obligación que solo puede ser compensada con una vida. El pecho de Daniel se constriñó. No hay obligación entre nosotros presentemente, solo decisión. Viajeros transitando por el territorio en años subsecuentes discutirían la familia en la cabaña de encrucijada. El hombre blanco reservado con ojos vigilantes, su esposa apache cuya comprensión de plantas podía restaurar o injuriar, sus hijos que se movían entre reinos con gracia poco común. Algunos susurraron que grupos de milicia una vez intentaron expulsarlos, pero el intento nunca fue ejecutado. Quizás fue el número creciente de compañeros que visitaban la cabaña regularmente, o quizás fue la comprensión silenciosa de que la salvaguarda de Daniel Harper se extendía a su familia seleccionada con determinación inquebrantable. Lo que permaneció indiscutido fue esto: dentro de esas paredes de cabaña, algo poco común había echado raíces y prosperado. Una residencia reclamada no por linaje u origen, sino por corazones que se reconocieron entre sí a través de límites que otros no podían atravesar. Y en un territorio donde el agarre del invierno podía perdurar más allá de estaciones, habían descubierto la verdad más cálida de todas, que la familia se forma no por deber, sino por la decisión de permanecer cuando los caminos de partida yacen disponibles. Y eso,
mis amigos, es donde nuestra historia termina hoy. Un recordatorio de que la humanidad, la bondad, y los lazos que elegimos pueden ser más fuertes que aquellos en los que nacemos. Gracias por estar conmigo a través de este viaje. Si esta historia tocó su corazón, regresaré con más relatos que inspiran y nos enseñan sobre los significados más profundos de la vida. Hasta la próxima vez, cuídense.